A media mañana tomé una decisión. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que quizá aún pudiera dármelas. Mi abuela. La madre de mi abuelo había fallecido hacía décadas, pero su esposa seguía viva. Vivía en una pequeña casa a las afueras de Uruapan. Nunca se había involucrado en peleas familiares. Nunca opinaba. Nunca elegía bandos. Y quizá precisamente por eso seguía viva. Cuando llegué, me recibió como siempre, con café, pan dulce y una mirada que parecía saber más de lo que decía. Nos sentamos en la cocina. Durante varios minutos hablamos de cualquier cosa menos del verdadero motivo de mi visita, hasta que saqué la libreta, la coloqué sobre la mesa y vi cómo el color desaparecía de su rostro, por completo. ¿Dónde encontraste eso? Su voz apenas era un susurro. En la casa. Ella cerró los ojos, como si acabara de confirmar un miedo que llevaba años cargando. Entonces ya empezaron. ¿Quiénes? No respondió inmediatamente. Miró hacia la ventana, luego hacia la puerta y finalmente volvió a verme. Las personas que mataron a tu abuelo. Sentí que el aire desaparecía. No, las personas que lo amenazaron. No, las personas que lo presionaron. No, las personas que lo mataron. Dicho con absoluta certeza, como si jamás hubiera tenido dudas. ¿Estás segura? Ella me sostuvo la mirada y asintió, más de lo que quisiera. Durante la siguiente hora escuché cosas que jamás imaginé. Mi abuela me contó que semanas antes de morir, mi abuelo había comenzado a recibir visitas extrañas, hombres que nunca se identificaban, vehículos estacionados frente a la casa durante horas, llamadas nocturnas y amenazas, muchas amenazas. Pero él nunca denunció, porque decía que si lo hacía, las pruebas desaparecerían antes de que alguien pudiera encontrarlas. Entonces llegó la parte que más me dolió. Tu padre lo sabía. Bajé la mirada. Ella continuó. Intenté convencerlo de ayudar, pero ya estaba demasiado involucrado. ¿Involucrado en qué? Mi abuela tardó varios segundos en responder. En cobrar por el silencio. La frase cayó como una piedra. Porque era exactamente el hombre que yo conocía. No un villano brillante, no un criminal maestro, solo alguien dispuesto a vender cualquier cosa por dinero, incluso a su propia familia. Cuando estaba por irme, mi abuela se levantó lentamente, fue hasta un viejo armario, abrió un cajón y regresó con una llave. Pequeña, oxidada, antigua, la dejó sobre la mesa. Tu abuelo me pidió que te la entregara si algún día aparecía la libreta. La observé. No parecía especial, pero entonces vi algo grabado en el metal. Un número. ¿Qué abre? No lo sé. ¿Nunca te dijo? Negó con la cabeza. Solo me pidió que la guardara. Tomé la llave y en ese instante sonó mi teléfono. Número desconocido. Otra vez contesté y escuché una voz masculina. Serena, profesional, demasiado profesional. ¿Daniela Ramírez? Sí. Mi nombre es Arturo Salgado. Soy periodista de investigación. Sentí una alarma inmediata. ¿Cómo consiguió mi número? Hubo una pausa, porque alguien me envió información relacionada con la libreta de tu abuelo. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Quién? No lo sé. El correo fue anónimo, pero hay algo más. ¿Qué cosa? La siguiente frase hizo que mi corazón se detuviera. Hace 2 horas encontraron muerto a Ricardo. Silencio completo, absoluto. ¿Qué? En una habitación de hotel en Morelia. Según la versión preliminar, fue un infarto, pero después de leer los documentos que recibí, no creo en las coincidencias. Mi mano empezó a temblar. Ricardo estaba muerto. El notario, el hombre que sabía dónde buscar, el hombre que aparecía en el video, el hombre que llevaba décadas involucrado, muerto, justo ahora, justo cuando la libreta había reaparecido. Entonces el periodista agregó algo más, algo que me dejó helada. Daniela, necesito que me escuches con atención, porque según la información que recibí, Ricardo no era quien dirigía todo esto, era quien obedecía. Y la persona que estaba por encima de él es alguien que tú conoces muy bien, alguien que aparece en una fotografía familiar tomada hace 15 años. Hay fotos familiares que apenas recuerdas y hay otras que se quedan grabadas para siempre. Yo sabía exactamente cuál era, la foto de cumpleaños número 70 de mi abuelo, toda la familia reunida en el patio.
Mesas largas, globos, carne asada, niños corriendo. Era una de las pocas veces que recuerdo haber visto a todos juntos. Y el periodista tenía razón. La persona detrás de todo había estado ahí, sonriendo junto a nosotros durante años. Necesito verla, dije. La fotografía. Sí, ya te la envié. Revisa mi correo. Había un archivo adjunto. Lo abrí y apareció la imagen. La conocía perfectamente. Mi abuelo sentado al centro, mi abuela a un lado, mi padre detrás, mis tíos, primos, vecinos, amigos, nada extraño. Hasta que vi el círculo rojo. Alguien había marcado un rostro al fondo. Un hombre de traje, de unos 50 años, sonriendo, con una mano apoyada en el hombro de mi abuelo. Mi corazón se aceleró, porque sí lo conocía, demasiado bien, y durante años lo había llamado de una sola forma: tío Ernesto. Pero Ernesto no era mi tío, no de sangre, era el mejor amigo de mi abuelo, o al menos eso creíamos. Aparecía en cumpleaños, bautizos, navidades, graduaciones. Cuando era niña me regalaba libros. Cuando cumplí 15 años me regaló una bicicleta. Cuando murió mi mamá fue de las personas que estuvo en el funeral. Era prácticamente familia. No puede ser, susurré. Eso pensé yo, respondió el periodista, hasta que encontré algo más. Recibí otro archivo. Lo abrí. Era una copia de una escritura, luego otra y otra y otra. Todas firmadas durante décadas, todas relacionadas con terrenos, empresas, transferencias, y en todas aparecía el mismo nombre: Ernesto Salmerón. El periodista continuó. Ricardo trabajó para él durante años. ¿Estás seguro? Tengo documentos, muchos documentos, pero hay algo peor. ¿Qué? Tu abuelo no escondió pruebas de varias personas, escondió pruebas contra una sola, contra Ernesto. La habitación pareció encogerse, porque aquello cambiaba todo. Si Ernesto era la cabeza, entonces había estado cerca de nosotros durante décadas, observando, esperando, sabiendo y probablemente vigilando cada movimiento de mi abuelo. Esa noche regresé sola a la casa. Necesitaba pensar. Necesitaba revisar nuevamente la libreta. Necesitaba entender qué estaba pasando, pero al llegar encontré algo extraño. La puerta estaba cerrada, sin señales de violencia. Todo parecía normal, hasta que vi el buzón. Había un sobre, blanco, sin remitente, sin estampillas. Lo habían dejado a mano. Lo abrí. Dentro había una sola fotografía. Nada más, una fotografía reciente, tomada apenas unos 10 días antes, y mostraba algo imposible. Yo, entrando a la farmacia donde trabajaba. La imagen estaba tomada desde lejos, con zoom, como si alguien me hubiera estado observando, por semanas, por meses, tal vez por más tiempo. En la parte trasera de la fotografía había una frase escrita a mano: tu abuelo no quiso escuchar. Sentí las piernas débiles, porque ya no era una advertencia, era un mensaje directo, personal. Entré a la casa, cerré con llave, revisé ventanas, habitaciones, pasillos, todo. No encontré a nadie, pero sí encontré otra cosa, porque no estaba ahí la última vez. Sobre el escritorio del despacho había una caja pequeña de madera. La observé durante varios segundos. No tenía cerradura, no tenía etiquetas, solo una inscripción tallada en la tapa: para Daniela. Mi respiración se volvió pesada, porque sabía que no había sido mi abuelo. La madera era nueva, la caja era nueva, todo era reciente. Alguien había entrado, había dejado aquello, y habían salido sin llevarse nada. Abrí lentamente. Dentro había una memoria USB, otra, y una nota doblada. La abrí, solo decía: si Ernesto descubre que tienes la llave número 17, morirás igual que tu abuelo. Sentí que la sangre se me congelaba, porque era la primera vez que alguien mencionaba la misma llave que mi abuela había guardado durante años, la misma llave que supuestamente nadie conocía, o eso creíamos. Entonces entendí algo aterrador. Había dos bandos, no uno. Alguien me estaba vigilando, pero alguien más me estaba intentando ayudar, y ninguno de los dos quería mostrarse. Esa noche no abrí la nueva USB. No todavía. Primero necesitaba responder una pregunta. Una sola, la más importante de todas. ¿Qué abría realmente la llave número 17?
porque cada vez era más evidente que la libreta no era el objetivo final, era un mapa, y la llave era la puerta. Pero mientras intentaba ordenar mis ideas, mi teléfono vibró. Era un mensaje. Número desconocido. Sin nombre, sin fotografía, sin explicación. Solo una dirección y debajo una hora. Mañana, 11 a.m. Luego una última línea. La línea que me impidió dormir el resto de la noche. Lleva la llave. Yo estuve allí cuando enterraron la caja. No dormí ni un minuto. Cada vez que cerraba los ojos veía la fotografía en el buzón, la advertencia, la caja, la llave y sobre todo esa última frase. Yo estuve allí cuando enterraron la caja. ¿Quién era? ¿Un aliado? ¿Una trampa? ¿Alguien que había trabajado para Ernesto? A las 10 de la mañana ya estaba conduciendo hacia la dirección que me enviaron. El lugar quedaba a unos 40 minutos de Uruapan, una zona rural, alejada, rodeada de huertas de aguacate. Mientras avanzaba, la señal del celular desaparecía poco a poco. No me gustó, nada, pero seguí, porque después de todo lo ocurrido ya era imposible dar marcha atrás. Llegué a las 10:52. La dirección correspondía a una vieja bodega abandonada, láminas oxidadas, ventanas rotas, hierba creciendo entre las grietas del concreto, el tipo de lugar que aparece en las noticias después de que algo terrible sucede. Apagué el motor, tomé la llave, la libreta y un pequeño aerosol de defensa personal que llevaba en la bolsa. Luego bajé. El silencio era absoluto, ni una persona, ni un vehículo, nada. Entonces escuché una voz. Llegaste. Giré inmediatamente. Un hombre mayor salió detrás de la bodega. Tendría unos 70 años, cabello blanco, barba descuidada, ropa de trabajo y una mirada cansada, como alguien que llevaba demasiado tiempo escondiéndose. ¿Quién es usted? El hombre observó la llave en mi mano y asintió lentamente. Así que de verdad te la dio. ¿Quién? ¿Tu abuela? Sentí un escalofrío. ¿Cómo sabe eso? Él soltó una pequeña sonrisa. Porque yo fui quien se la entregó a tu abuelo. No respondí, simplemente lo observé, esperando, evaluando, buscando una mentira, pero parecía sincero, y sobre todo parecía asustado. Mi nombre es Julián, dijo. Trabajé con tu abuelo durante más de 20 años. ¿Y dónde ha estado todo este tiempo? Vivo. La respuesta fue tan rápida que me dejó callada. Julián miró alrededor antes de continuar. Eso ya es más de lo que pueden decir otros. Entramos a la bodega. Por dentro parecía vacía, pero al fondo había una vieja oficina. Y dentro de esa oficina encontré algo inesperado. Un mapa enorme, cubriendo toda una pared, lleno de fotografías, notas, recortes, nombres, líneas conectando personas, empresas, políticos, funcionarios, y en el centro de todo, una fotografía de Ernesto. Me acerqué lentamente. ¿Qué es esto? La razón por la que tu abuelo vivió con miedo durante los últimos años. Julián señaló varias fotografías. Toda esa gente trabajó para Ernesto. Algunos sabían lo que hacían, otros no, pero todos ayudaron, de una forma u otra. Sentí un nudo en la garganta, porque aquello era enorme, mucho más grande de lo que imaginaba. Entonces Julián señaló otro punto del mapa. Allí estaba mi padre. La fotografía era reciente. No tendría más de 3 años. No. Julián asintió. Sí, trabajó para Ernesto durante mucho tiempo. La habitación quedó en silencio. Yo ya sabía que mi padre estaba involucrado, pero verlo allí, como parte de la red, era diferente. Era real, dolorosamente real. ¿Qué abre la llave? Pregunté finalmente. Julián me observó durante varios segundos, como si estuviera diciendo algo importante. Luego caminó hacia un viejo archivero metálico, sacó una carpeta, la abrió y me mostró una fotografía. Al verla, sentí que el corazón se detenía. Era una estación de tren abandonada. Nunca la había visto, pero debajo había una inscripción, Casillero 17. No entiendo. ¿Hace 30 años existía una línea ferroviaria que atravesaba esta región? Cuando cerró, algunos casilleros quedaron olvidados. Uno de ellos fue comprado discretamente por tu abuelo. Y sigue allí. Sí. ¿Qué hay dentro? Julián bajó la mirada. Eso es justamente lo que nadie sabe. Fruncí el ceño. ¿Cómo que nadie sabe? Tu abuelo jamás nos lo dijo. ¿Ni a usted? Negó lentamente. Solo dijo que si algún día algo le ocurría,
La llave debía llegar a ti. Mi respiración se aceleró, porque entonces entendí algo. Mi abuelo no había confiado ni siquiera en sus aliados. Había dejado el último secreto exclusivamente para mí. De pronto sonó un teléfono, no el mío, el de Julián. Su expresión cambió inmediatamente. Contestó. Escuchó durante apenas unos segundos y el color desapareció de su rostro. ¿Qué pasa? Julián colgó. Luego me miró y por primera vez desde que lo conocí vi auténtico terror en sus ojos. Nos encontraron. El corazón me dio un vuelco. ¿Quiénes? La gente de Ernesto. Antes de que pudiera responder, escuchamos motores, varios, afuera, acercándose rápidamente. 1, 2, 3 vehículos, tal vez más. Julián corrió hacia la ventana. Miró y soltó una maldición. ¿Cuántos son? Demasiados. El rugido de los motores se detuvo frente a la bodega. Las puertas comenzaron a abrirse. Golpes, pasos, voces, hombres. Muchos hombres. Y entonces escuché una voz que reconocí de inmediato. Una voz que había escuchado durante toda mi vida. La voz de Ernesto. ¿Daniela? Mi sangre se congeló. No quiero hacerte daño. La mentira sonó tan perfecta que resultó aterradora. Ernesto continuó hablando desde afuera, tranquilo, paciente, como si estuviera negociando un favor familiar. Solo quiero la llave. Julián me miró. Yo miré la llave y en ese momento comprendí algo. Todo había sido sobre esto. No la libreta, no la casa, no la herencia, la llave, siempre la llave. Entonces Ernesto dijo algo que cambió todo. Algo que ni Julián esperaba. Algo que hizo que ambos nos quedáramos inmóviles. Tu abuelo nunca te contó lo que realmente hay dentro del casillero 17, porque si lo hubiera hecho, sabrías que no guarda pruebas, guarda dinero, muchísimo dinero, y una parte de ese dinero pertenece a tu familia. Mi primera reacción fue pensar que Ernesto estaba mintiendo. Después de todo, había mentido durante décadas. ¿Por qué creerle ahora? Pero algo en su voz me hizo dudar. No sonaba desesperado, no sonaba como un hombre persiguiendo pruebas. Sonaba como alguien persiguiendo algo que consideraba suyo. No le creas, susurró Julián. Pero yo ya estaba pensando en otra cosa, en mi abuelo, en todas las decisiones que tomó, en todo lo que ocultó y en una pregunta que seguía sin respuesta. Si el casillero guardaba pruebas, ¿por qué protegerlo durante 30 años? Y si guardaba dinero, ¿de dónde había salido? Miré a Julián. ¿Dónde está la estación? Él abrió los ojos. ¿Qué? La estación. Daniela, no es momento. Dime dónde está. Porque entendí algo. Si seguía huyendo, Ernesto nunca dejaría de perseguirme. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad. 1 hora después llegamos a la antigua estación ferroviaria. Era poco más que ruinas. Muros agrietados, hierro oxidado, maleza creciendo entre los andenes. El lugar parecía olvidado por el tiempo, pero los casilleros seguían ahí. Decenas de puertas metálicas cubiertas de polvo, y al fondo el número 17. Mis manos temblaban mientras introducía la llave. Escuché el clic, suave, preciso, como si hubiera esperado décadas por ese momento. Abrí la puerta lentamente y me quedé inmóvil, porque Ernesto tenía razón, y también estaba equivocado. Dentro había dinero, mucho dinero, paquetes completos de billetes antiguos, documentos bancarios, escrituras y varias USB. Pero encima de todo había una carpeta roja, con una nota escrita por mi abuelo. Solo una línea. El dinero es el anzuelo, la verdad está debajo. Retiré los paquetes uno por uno hasta llegar al fondo y allí estaba. Una caja metálica, pequeña, pesada. La abrí y entendí todo. No eran solo pruebas de corrupción, eran confesiones, firmas, grabaciones, transferencias. Décadas enteras de delitos documentados con nombres, fechas y cantidades, lo suficiente para destruir a Ernesto y a cualquiera que hubiera trabajado con él, incluyendo a mi padre. Esa misma noche tomé una decisión. No negocié, no vendí nada, no escondí nada. Entregué todo a un medio federal de investigación y a periodistas de distintos medios al mismo tiempo. Si alguien intentaba ocultarlo, ya sería demasiado tarde. La información estaba en demasiadas manos. Las consecuencias llegaron rápido. Ernesto fue detenido semanas después. Varias personas fueron investigadas. Algunos huyeron. Otros comenzaron a señalarse entre ellos. La red que había permanecido intacta durante décadas empezó a derrumbarse, como una pared vieja llena de grietas. Mi padre intentó buscarme varias veces. Llamadas, mensajes, cartas. No respondí ninguna.
porque por primera vez entendí algo que me había tomado años aceptar. Perdonar no significa volver a abrir la puerta. Meses después regresé sola a casa de mi abuelo. Era una tarde tranquila, como tantas otras que había pasado con él. Me senté en el viejo porche con una taza de café. Y la última carta que encontré dentro de la caja metálica, la única que había decidido guardar para mí, la abrí una vez más. La había leído decenas de veces, pero nunca me cansaba. Decía: Daniela, si llegaste hasta aquí, significa que elegiste la verdad, y eso me hace sentir orgulloso. No te dejé una fortuna, no te dejé una casa, ni una llave. Te dejé algo mucho más difícil de conservar, tu integridad. Porque el dinero siempre encuentra nuevos dueños. La verdad, en cambio, necesita guardianes. Si estás leyendo esto, significa que encontré a la correcta. Con cariño, abuelo. Por primera vez en mucho tiempo sonreí, no porque hubiera ganado, no porque Ernesto hubiera perdido, ni siquiera porque la verdad hubiera salido a la luz. Sonreí porque entendí algo. Mi abuelo nunca me estaba preparando para recibir una herencia. Me estaba preparando para soportar el peso de una decisión. Y al final, esa fue la verdadera herencia. Fin. Wow, este abuelo la hizo muy cansada, ¿no? Pero bueno, aquí concluye esta historia. Gracias a todos por escucharme. La versión completa está en TikTok y YouTube, por si gustan irse a verlas directamente ahí y seguirlas escuchando. Nuevamente, muchas gracias por escuchar la historia. Si quieres que contemos tu historia, mándame un mensajito y nos podremos poner de acuerdo. Muchas gracias y que pases excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de dónde me escuches. Gracias y hasta luego.